El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Bolt, un cachorro que sufre una enfermedad que es muy común y puede ser mortal si no se trata y detecta a tiempo. ¿También se imaginan tener una chinchilla como animal de compañía? El día de hoy les contaremos todos sus cuidados. Esto es Clínica de Animales, comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Para comenzar este programa, conozcamos la historia de Bolt, un perrito que sufre una enfermedad que es muy común en los cachorros, pero que se puede sobre todo prevenir con la vacunación. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Bolt llegó conmigo cuando me lo regaló mi papá y es la cosa más bonita del mundo. Siempre había querido un perro desde chiquita y jamás había tenido uno, pero pues ahorita que lo tengo es como lo más bonito. Se la pasa conmigo y me defiende de mi hermano. Luego mi hermano me pisa y ya mi perro lo defiende. Está bien padre. Bolt está aquí porque tenía diarrea y decían que pues no era normal. Y tenía como muchos mocos y flemas y así. Y vomitó en una ocasión, entonces eso fue lo que me preocupó más. Tenía como una enfermedad que no sabíamos qué era. Tenía como varios síntomas de cosas que conocíamos, pero jamás habíamos tenido un perro, entonces pues, obviamente no sabía. Lo llevé a otra clínica que le dijeron que tenía gastroenteritis y le dieron medicina para eso, cosa que no era cierto, entonces pues no mejoraba, o sea, mejoró un día y recayó muchísimo y ya pues cuando lo trajimos aquí fue cuando nos dijeron que en los análisis las células de autodefensa estaban muy bajas. Bolt llega aquí al hospital con historia de que no había estado queriendo comer muy bien, que lo notaban deprimido, que vomitaba, presentaba algunas diarreas. Estuvo 2 días en casa y notaron que empezaba a actuar raro. El primer día estaba como si nada, estaba como un perrito normal que juega, come, orina, defeca de forma normal, pero a los 2 días después de que lo adquirieron, notaron que ya no estaba muy bien. Una vez que revisamos a Bolt, nos damos cuenta que su calendario de vacunación no es el adecuado, que estuvo expuesto a muchos otros animalitos, que algunos estaban enfermos. Realizamos algunas pruebas y Bolt queda con un diagnóstico de un virus que se llama moquillo. El moquillo es un virus bastante agresivo en cachorros que tiene una alta tasa de mortalidad. Es una enfermedad viral que requiere de un periodo de incubación de 7 a 15 días, es decir, que nuestra mascota se expone al virus, lo incuba y ese virus empieza a replicar, y para que nosotros notemos que el animalito está enfermo, que nuestra mascota está enferma, quiere decir que hace 7 o 15 días atrás estuvo en contacto con el virus. El moquillo es una enfermedad que presenta diferentes fases. Tiene una fase digestiva, donde podemos notar que presentan vómito, diarrea, que dejan de comer, que se notan deprimidos. Pueden presentar una fase respiratoria, que presentan tos, estornudo, que lo notamos deprimido de nuevo. Y por último, una fase nerviosa, donde pueden incluso llegar a presentar convulsiones. Pueden perder la vista, pueden presentar tics en alguna de las partes del cuerpo. Pues por eso nos dieron el diagnóstico de que era moquillo. Y como está muy pequeño, tiene 2 meses. Entonces todavía es un cachorrito y no está muy fuerte, que digamos. En la mayoría de los casos, el pronóstico es de reservado a grave. Es una enfermedad muy agresiva en cachorros
que muchas veces tiene un desenlace fatal para los cachorros. Luego de realizarle distintas pruebas, los médicos veterinarios descubren que la enfermedad que padece Bolt es el moquillo. Una enfermedad que se puede prevenir si comenzamos el ciclo de vacunación desde que las perritas se encuentran en estado gestante y más adelante lo reforzamos ya directamente en cada cachorro. Por el momento la salud de Bolt es bastante delicada. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca de este caso aquí en Clínica de Animales. Bolt llegó conmigo cuando me lo regaló mi papá. Tenía como muchos mocos y flemas y así, y vomitó en una ocasión. Una vez que revisamos a Bolt, nos damos cuenta que su calendario de vacunación no es el adecuado. Estuvo expuesto a muchos otros animalitos, que algunos estaban enfermos, y Bolt queda con un diagnóstico de un virus que se llama moquillo. Es una enfermedad muy agresiva en cachorros que muchas veces tiene un desenlace fatal. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden, amigos, seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también ver este y otros capítulos de la temporada ingresando en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a esperar que la salud de Bolt evolucione, aunque nos comentan los médicos que su pronóstico es reservado. Y mientras esto sucede, ¿qué les parece si vamos a conocer una historia más en nuestro programa? Vamos a conocer la historia de Tabata, una chinchilla que es una mascota un tanto singular. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Tabata vino hoy a cirugía porque tenía una pequeña verruguita en uno de los párpados y lo más conveniente es extirparlas para evitar que sigan creciendo y puedan impedir que el párpado se cierre adecuadamente. No es muy común que las verrugas aparezcan en chinchillas jóvenes, es más común que aparezcan en chinchillas ya mayores. Tabata, calculamos que tiene unos 7, 8 años de edad. Entonces, algunas veces en animales ya mucho más grandes es cuando aparecen este tipo de verruguitas. Entonces hay que tratar de eliminarlas para evitar, sobre todo si aparecen en los ojos, es necesario quitarlas para evitar que crezcan y que eviten que el animal pueda abrir y cerrar bien su ojo. Vamos a proceder a retirar una pequeña verruga que tiene Tabata en el párpado. Es realmente muy chiquita, pero es mejor retirarla ahorita que está pequeña, justamente para evitar que vaya a volver a crecer y se obstruya ahí el párpado. Es muy pequeño lo que vamos a cortar. Fue una cirugía realmente rapidísima, únicamente anestesiamos a Tabata, la sedamos y con una pinza realmente nada más se tomó la verruguita y se cortó y fue muy muy rápido. La recuperación va a ser rapidísima, el tejido cicatriza muy rápido y con esto evitamos que vuelva a aparecer o que más bien que siga creciendo esa verruga y que pueda impedir que el ojo se cierre. Después de esta cirugía, Tabata va a continuar con una vida normal. Ella se despertó rapidísimo también de la cirugía y nada más hay que estar monitoreando que no vuelva a presentar
otro crecimiento como este o que pueda volver a tener verrugas en otra parte del cuerpo. Si queremos tener una chinchilla como mascota, lo conveniente es, bueno, primero informarse sobre qué necesito tener. Se necesita una jaula de tipo vertical. No puede una chinchilla vivir suelta por la casa porque les gusta mucho morder cosas. Todo lo que cae en los dientes de una chinchilla, prácticamente la chinchilla lo va a romper. Y también es súper necesario baños de polvo. Es un polvo especial para chinchilla, no es cualquier tierra, no es cualquier arena. Necesitan ese polvo para poder exfoliar su piel. Las chinchillas nunca se deben de mojar o de bañar con agua porque el pelo se les echa a perder y aparte podemos provocar ya sea una neumonía o un problema de hongos en la piel. Recuerden cuidar a sus chinchillas, llevarlas con el veterinario periódicamente y bueno, también importante no exponerlas a temperaturas mayores de 30 grados centígrados porque no soportan esas temperaturas altas y pueden padecer de golpes de calor. Y bueno amigos, ahora aprendimos más sobre lo que es tener una chinchilla como animal de compañía. Recuerden seguir las recomendaciones que nos dan nuestros amigos médicos veterinarios si es que queremos tener esta peculiar mascota. Sobre todo recuerden que para ser un animal tan pequeño, su tiempo de vida es bastante largo. Si es que lo quieren tener, considérenlo antes de adquirirlo. Y ahora vamos a regresar a la historia de Bolt y conocer más acerca de su estado de salud aquí en Clínica de Animales. Desafortunadamente, Bolt queda con un diagnóstico de una enfermedad viral que se llama moquillo. El pronóstico para Bolt es reservado. Bolt se tiene que quedar hospitalizado para que nosotros demos una terapia de soporte. Desafortunadamente no existe un tratamiento específico para combatir al moquillo. Solamente nos queda darle una terapia de soporte para que no esté deshidratado, para combatir infecciones secundarias, para monitorizar todo el tiempo que su temperatura sea la adecuada, de cubrir esos requerimientos energéticos que tiene. Entonces nosotros decidimos dejar a Bolt hospitalizado y estamos evaluando la evolución que tiene Bolt. Aún no ha llegado a la fase nerviosa, esperemos que no llegue. Todas las presentaciones del moquillo son distintas, algunos a veces empiezan con la fase respiratoria o la fase digestiva y terminan con la fase neurológica, o algunos otros simplemente empiezan con la fase neurológica presentando convulsiones. Esperemos que Bolt no llegue a presentar la fase neurológica porque el pronóstico definitivamente cuando llegan a la fase neurológica es muy malo. Las recomendaciones cuando tenemos cachorros es vacunarlos de acuerdo a la edad que tienen estos cachorritos. Generalmente al mes y medio de edad ellos quedan completamente desprotegidos. La inmunidad que les brinda la madre solamente dura un mes y medio. Al mes y medio debemos de aplicar la primer vacuna. Recordemos que los cachorros no tienen un sistema inmunológico completamente desarrollado, entonces nosotros vamos a estimularlos poco a poco. No es suficiente con una vacuna, debemos de vacunar en 4 o 5 ocasiones para nosotros estimular poco a poco ese sistema inmunológico. Algunos pacientes que sobreviven a la infección del moquillo y salen adelante con la terapia que nosotros le damos, puede ser que en un futuro, en vida adulta, lleguen a presentar convulsiones o algunos tics. Una vez que un paciente presenta convulsiones, no podemos curar las convulsiones, simplemente podemos tratar de hacer que las convulsiones duren menos y que sean menos agresivas, que sean menos frecuentes y menos violentas. Desafortunadamente, Bolt no respondió bien a la terapia de soporte. El virus fue muy agresivo con él y a pesar de todos los esfuerzos que hicimos para que él saliera adelante, Bolt perdió la vida.
Y bueno amigos, desafortunadamente la historia de Bolt no llegó a buen término. El moquillo es una enfermedad que es muy agresiva, sobre todo si da en la etapa de cachorros. Por eso es muy importante que si sabemos que nuestras hembras se encuentran en estado gestante, desde ese momento acudir al médico veterinario para comenzar con un tratamiento médico, el cual también incluirá vacunas que irán pues dando estos anticuerpos desde ese momento a los cachorros, y más adelante, cuando ya se encuentren en una edad adecuada, llevarlos al médico veterinario para iniciar con su esquema de vacunación. Aquí pues bueno, la enfermedad avanzó rápido, llegó al sistema nervioso y a pesar de que se le dieron los tratamientos no logró resistir, y aún así, aunque hubiera logrado tener una buena respuesta al tratamiento, en el caso de moquillo siempre quedan secuelas que más adelante complican la vida de nuestros animales de compañía. Entonces, por favor, muy importante la prevención y la vacunación. También el día de hoy conocimos la historia de estas chinchillas tan simpáticas como mascotas. Tomen los cuidados y los consejos que nos dan nuestros amigos veterinarios si es que queremos tenerlas de animales de compañía, para que tengan un largo tiempo de vida acompañándonos en las mejores condiciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.